Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, como siempre, nuevamente, semana de ABP. Antes de comenzar, le voy a dar el pase a la Jocelyn, a la profe, para que pregunte acerca de la actividad que tenía proyectada. Hola chicos, ¿alguien encontró a Wally o no? Aparte de los profes. ¿Quién encontró a Wally? A Waldo, puso Francisca. Sí. Parece que los profes más ñoños que... Yo creo que Parece nosotros que- no estábamos ahí buscando. Mm. Sí. Bueno, Ah, igual, la Yaritza. Yarixa, dice que ella. La Yaritza, Noelia Rosa ¿dónde estaba? también. ¿Dónde estaba? La Nicole no hubo caso. No. La voy a compartir para mostrar. Javi Chihuay tampoco. Está, ¿alguien que diga dónde está para mostrar? Está al lado del monito rojo. Ya, buena. Súper en la referente. esquina de la mesa. La esquina de la mesa. En la esquina de la mesa, ahí está. Buena. Ahí, al ladito de los calcetines. ¡Au! Se va. Ah, ahora sí. Oye, ¿qué estábamos escuchando? Yo pregunté en inglés y en español. Nadie me Nadie contestó. te entendió, Pauli. Nadie te entendió. Ya. ¿Buena fe? En ningún idioma. Sí. Buena Sí, fe. Juana Fe. Buena fe. Ah, perdón, excuse me. Y creo que la primera era Yo te avisé de Los auténticos decadentes. Los No, fabulosos. de los fabulosos, perdón. Bueno, Cadillacs. los Cadillac, Sí, bueno, claro. ante los Cadillacs. Los fabulísimos. Oye, aquí le hemos puesto buena música a todos. Sí, cada vez va ahí consolidándose el DJ. Pero exijo que para la próxima sea en inglés, un tema en inglés. Lo exijo. Uno. Ya. Bueno, les comentamos que, como les decía al inicio, este es el inicio de la tercera charla, donde vamos a hablar ya una temática que se va a detallar más adelante. Pero voy a presentar al experto que nos va a acompañar durante esta jornada. Él se llama Luis Gómez. Voy a hablar un poco, una pequeña reseña de él. Luis Gómez es candidato a magíster en Meteorología y Climatología de la Universidad de Chile. Se desempeña como docente de la Universidad Austral y es investigador del CIEP. El CIEP es el Centro de Investigación de los Ecosistemas de la Patagonia, que es un centro que tenemos acá en Coyhaique, y específicamente en el Laboratorio Ecoclimático. Estudia el impacto de las variables atmosféricas en la calidad del aire y la influencia del cambio climático sobre los ecosistemas, buscando contribuir a la solución de problemas tangibles contemporáneos. Bueno, él está trabajando bastante, pero más que profundizar yo, prefiero que él nos exponga un poco acerca del trabajo del CIEP y de eso se va a tratar esto. Así que, bienvenido Luis, aquí están todos los estudiantes de segundo medio del Liceo Josefina Aguirre y estamos en este caso siguiendo en el aporte hacia el proyecto de la ABP. Así que te doy el pase. Muchas gracias, Joel, por la invitación y, bueno, por el espacio que nos diste para poder hacer difusión y contar un poco cuál es el trabajo que nosotros estamos realizando en el CIEP. El CIEP en general es un centro de investigación que reúne a varias disciplinas que tienen que ver con el estudio principalmente de lo que son las ciencias naturales y también el tema antropológico dentro del territorio de Aysén. El territorio de Aysén es como el foco central y de ahí, bueno, tenemos varios especialistas y gente que se dedica a distintas temáticas que van desde los ecosistemas acuáticos marinos hasta lo que hacemos nosotros, que es básicamente trabajo atmosférico. En particular ahora lo que les voy a hablar, les voy a contar una parte del trabajo que nosotros realizamos dentro del laboratorio ecoclimático que tiene que ver con la contaminación atmosférica. Como ustedes estaban enfocados al tema de contaminación, me pareció que era más apropiado
poder tratar una temática que estuviera más relacionada con un problema grave que nos afecta aquí en la ciudad de Coyhaique. Y considero que todavía hay aspectos, bueno, que nosotros seguimos estudiando y estamos trabajando también por encontrar algunas soluciones o evaluar soluciones que permitan, ojalá mediano a largo plazo, tener una solución definitiva para lo que son los temas principalmente de calefacción dentro de la ciudad. Entonces, bueno, preparé una pequeña presentación, no sé si se alcanza a ver. ¿Se ve? Súper. Sí, Sí, se ve. ya. Entonces, bueno, el tema que les voy a hablar ahora tiene que ver con contaminación atmosférica. Bueno, yo en particular trabajo en el CIEP y en la Universidad Austral. Ahí soy profesor también en el área de ingeniería, bachillerato en ingeniería. Y dentro del laboratorio ecoclimático estoy realizando labores que tienen que ver con la coordinación y en particular yo me especialicé en temas que están relacionados con calidad de aire, ya desde hace varios años. De hecho, mis primeros trabajos fueron en la ciudad de Santiago en el año 2000, ya hace una buena cantidad de tiempo. Y ahora, bueno, desde hace un par de años, 3, 4 años, estamos trabajando particularmente lo que es la contaminación atmosférica aquí en Coyhaique. En cuanto al temario que vamos a tratar ahora, primero vamos a ver aspectos generales que están relacionados con la contaminación atmosférica, entender a grandes rasgos qué es lo que significa. Un poco conocer qué es lo que sucede en Coyhaique, cuáles son las características que nos permiten tener esta ciudad que de alguna forma está muy contaminada. Y por último les voy a mencionar sobre un proyecto o trabajo que estamos haciendo ahora que tiene que ver con el abatimiento o disminución de la contaminación atmosférica dentro de Coyhaique, que es un trabajo que recién estamos partiendo. De hecho, bueno, yo creo que esta debe ser, bueno, la segunda presentación pública respecto a esta información, pero la verdad es que todavía tenemos un buen trabajo por hacer y esperamos tener buenos resultados al respecto. Aspectos generales de la contaminación atmosférica. Bueno, primero, la contaminación atmosférica en centros urbanos empieza a ser importante a partir de lo que es la revolución industrial, en donde empiezan a haber industrias que empiezan a emitir una gran cantidad de contaminantes y probablemente antes existía, pero yo diría que ese es como el periodo donde empieza a ser más crítico y empieza a ser importante. De hecho, en el año 1952 ocurre un evento que yo diría que marca los temas de contaminación atmosférica que en ciudades, en centros urbanos, que tiene que ver con la niebla de Londres que mató una gran cantidad de personas. ¿Ya? Fue una nube que se desplazó por la ciudad, que fue emitida dentro de la misma ciudad y producto de ese desplazamiento de esa nube, una gran cantidad de personas perdieron la vida. Entonces, esto constata o permite encontrar una relación causal entre enfermedades, muertes y calidad del aire, ¿ya? Y los investigadores empiezan a estudiar qué es lo que sucedía. Porque antes, claro, uno sabía acerca de la contaminación atmosférica, pero como no habían hechos tan graves, la verdad que uno lo tomaba como algo anecdótico y no se analizaba en profundidad lo que estaba ocurriendo en las ciudades. De hecho, Coyhaique, probablemente nosotros tenemos una historia muy antigua de contaminación atmosférica, yo creo que fácilmente 20, 30 años, de niveles altos de contaminación. Sin embargo, yo diría que en los últimos 10 años se empieza a tomar la importancia que tiene que ver porque las mediciones que se empiezan a hacer en la ciudad muestran que Coyhaique está altamente contaminado. La atmósfera, bueno, es el lugar donde se dispersan los contaminantes atmosféricos y está constituida principalmente, bueno, la atmósfera es esta capita, que si ustedes ven ese color como más celeste que se ve al fondo, bueno, esa es la atmósfera, es como una tela de cebolla que recubre a todo el planeta, ¿ya? Es un fluido así como el océano y está compuesta principalmente por nitrógeno, ¿ya? Otro de los gases importantes también son el oxígeno y después hay una serie de otros compuestos que constituyen la atmósfera y que están a niveles incluso de traza.
Luis, Sí, dime. te comento que no estamos viendo la presentación si es que estás avanzando. Estamos solamente como viendo el editor ¿En serio? de Perdón. PPT. Sí, quedó Ya. solamente en la primera diapositiva. Ya voy a parar. Puede ser que no esté compartiendo. Claro, quedó solamente en la página, no la A ver, presentación. mira, voy a colocar. Ah, ya me tengo que aquí está. ¿Ahí se ve? Ahí sí, ahí sí. Ya. Chuta, yo estaba viendo unas cosas súper bonitas y ustedes no estaban viendo nada. Sí, ahí cuando vi que estaba mostrando con el mouse me di cuenta. Ya, pero ahora sí. Ya, ahora sí, ya. Entonces, la atmósfera es esa capita delgada que se encuentra ahí en la superficie de la Tierra. De hecho, se ve aquí como una mancha celeste que hay sobre el planeta y que es muy delgada, muy fina, ¿ya? Y está compuesta principalmente por gases como nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y otros compuestos que están en baja concentración. De hecho, los contaminantes atmosféricos en general son estos compuestos de baja concentración, que en algunos casos uno los considera o se les llama traza. ¿Qué es lo que es la contaminación? En general tiene que ver o guarda relación con una concentración anómala, que está por sobre los valores generalmente que uno mide. De hecho, este es un gráfico que muestra la contaminación atmosférica promedio que ocurre en Coyhaique, que son estos valores, estas cajitas verdes que aparecen ahí. Bueno, esos son los valores de concentración que están en torno a los 20 microgramos por metro cúbico, que es la concentración normal que uno tiende a medir de un contaminante atmosférico a lo largo de los meses. Estos son los meses de enero, aquí está pleno invierno y esto es verano. Y cuando nos referimos a contaminación atmosférica, nos referimos a estos valores que se salen por sobre la media y que tienden a ser valores que uno diría como extraños o anormales, ¿ya? Las fuentes de la contaminación atmosférica son variadas, ¿ya? Primero, uno lo puede agrupar en fuentes naturales, que uno podría considerar de contaminantes atmosféricos, pueden ser los volcanes, las mismas emisiones que a veces emiten los desiertos, el mismo océano, algunos bosques, plantaciones, emiten distintos compuestos que en algunos casos llegan a ser contaminantes del aire. Pero otro grupo bastante importante y donde nosotros principalmente nos centramos en nuestros estudios, están relacionados con las fuentes humanas. Y dentro de las fuentes humanas hay dos grandes grupos también, una que son las fuentes fijas, ahí están las industrias, las casas, eh, probablemente algunos tipos de obras, y por otra parte tenemos las fuentes móviles, que ahí generalmente está relacionado con el transporte. ¿Qué tipos de contaminantes existe? También ahí, la verdad que la variedad es súper amplia y yo diría que es, no sé, un abanico enorme que yo creo que en general los investigadores no manejamos todo y nos tendemos a especializar en ciertos contaminantes específicos. Pero si pudiéramos agruparlo, podríamos hablar de contaminantes que son gaseosos, es decir, que a temperatura y en la atmósfera se encuentran en estado de gas, y otras que están en forma de partículas, ¿ya? Y esas partículas pueden ser tanto sólidas, como puede ser un trozo, por ejemplo, de carbón, un pequeño trozo de carbón, o pueden ser líquidas, un aceite, por ejemplo. Entonces esos son los aerosoles que generalmente uno estudia y que es lo que nos vamos a concentrar ahora en nuestro trabajo. Vamos a dejar de lado lo que son los gases y nos vamos a enfocar en las partículas. Y bueno, y entre ellas también ocurre que hay un intercambio, o sea, a veces las partículas, dependiendo de la temperatura, pueden pasar a ser gases, y los gases a su vez, dependiendo de ciertas condiciones ambientales, pueden pasar a ser partículas. Así que algo bien dinámico. ¿Qué es lo que nosotros vemos cuando hay contaminación atmosférica? Bueno, en el caso de la ciudad de Coyhaique, generalmente uno lo reconoce por estas manchas grises o estos días más oscuros que ocurren aquí dentro de la ciudad, y que cuando uno instala algún tipo de sistema de filtrado de aire, ¿ya?, o captura de material particulado, nos observamos de que los filtros que exponemos al ambiente o exponemos a este aire logran capturar una gran cantidad de partículas, ¿ya? Entonces, un filtro que era blanco, blanco así como el fondo de nuestra pantalla, pasa a tener este color gris, ¿ya? Y dependiendo de la época del año, a veces más negro y otras veces es más color tierra,
¿ya? Y eso también nos da una relación del tipo de contaminante que nosotros estamos teniendo en las distintas épocas del año. Y cuando esto lo observamos a través de un microscopio o algún sistema de observación amplificada, empezamos a ver de que está compuesto por una serie de distintos tipos de materiales particulados que pueden ir desde pequeñas gotas de agua o pueden ser trozos de virus en algunos casos, incluso bacterias, o también pueden ser polen de los árboles y también hollín de nuestra estufa o cocina. Si nosotros tuviéramos que comparar este material particulado, que es el que nosotros estamos interesados, en general son las partículas que son de tamaño menor o igual a 10 micrómetros de radio aerodinámico, que es un radio especial. Si aquí viéramos o si lo comparáramos con un trozo de cabello, que es lo que está mostrando acá, nuestro aerosol PM10 sería esta partícula azul que nosotros vemos ahí. Ahora bien, cuando nosotros queremos ver cuáles son las partículas que tienen un mayor efecto sobre los seres humanos, que son aquellas partículas finas que logran entrar directamente a nuestro sistema ventilatorio o respiratorio y después pasan a nuestro torrente sanguíneo, son las partículas más finas, que son las PM2,5, ¿ya? Y que son estas partículas que aquí se muestran amplificadas en comparación al PM10 y son estas partículas que se están mostrando acá a modo de ejemplo de tamaño. Bueno, ¿qué sucede en Coyhaique? Coyhaique es un valle que se encuentra, un valle cordillerano. Nosotros nos ubicamos justamente sobre la cordillera de los Andes. Yo diría que incluso hasta un poquito pasado hacia el territorio, si pudiéramos decir, argentino, a diferencia de lo que ocurre en otros lugares de Chile, donde en general uno tiende a estar hacia el lado oeste de la cordillera de los Andes. Nosotros estamos casi en el centro y tirado un poquito hacia el este de la cordillera de los Andes. Nos encontramos en una zona baja de un valle cordillerano que uno lo empieza a analizar y ve que es un valle semicerrado, es decir, que tiene pocas capacidades o poco espacio para poderse ventilar o para que pueda moverse aire a través de este, ¿ya? De manera horizontal, que es generalmente como ocurre en la circulación atmosférica. Sin embargo, una de las cosas muy comunes que uno observa acá, esta franja roja que ven aquí, bueno, este es el planeta Tierra, aquí está Sudamérica, y esta franja roja que está dibujada acá corresponde a viento zonal, ¿ya? Hay un aumento del viento zonal, que es el viento con dirección a esta flecha que aparece acá, y por eso nosotros generalmente observamos que el viento, si a cualquier coyhaiquino que uno le pregunte de dónde viene el viento, uno dice, bueno, de la cordillera que se encuentra aquí al frente, ¿no es cierto? Siempre viene el viento del oeste, ¿ya? Y esto corresponde a una circulación de gran escala que ocurre a lo largo de todo el planeta Tierra, ¿ya? Y que es bastante intensa, y su mayor intensidad ocurre en Punta Arenas. De hecho, si ustedes le preguntan a alguien de Punta Arenas, lo más probable es que una de las cosas características que les va a contar es acerca del viento y cómo se tienen que agarrar en algunos casos en la época del año de cadenas para que el viento no se los lleve. También ahí están estos árboles tipo bandera, producto justamente de este intenso viento del oeste que ocurre durante todo el tiempo. Y Coyhaique se encuentra en una zona que, si bien es un poco inferior a lo que ocurre bueno, disminuye bastante en realidad respecto a lo que ocurre en Punta Arenas, pero de todas maneras sigue siendo bastante intenso este viento del oeste, ¿ya? Entonces, esa es una característica que tiene nuestro territorio y en general nos permite tener buena calidad del aire, yo diría que una gran cantidad de días del año. De hecho, hoy día está relativamente bueno, quizás se empeore un poco más hacia la noche, pero producto de este viento del oeste uno puede considerar de que hay buenas condiciones de ventilación. Características que tenemos en Coyhaique que nos diferencian de otras ciudades: primero, que hay una ausencia de grandes industrias, ¿ya? Por lo tanto, no hay emisión industrial, ni en Coyhaique, ni en los alrededores de Coyhaique,
Y si tuviéramos que analizar mucho más a nivel global o hemisférico, uno se daría cuenta que las industrias más cercanas están en Nueva Zelanda, que tampoco es un polo industrial importante. Quizás uno podría considerar las industrias que pudieran estar en Australia, pero están bastante lejos. Por lo tanto, es una zona no industrializada, ¿ya? Hemisféricamente. Entonces, ahí uno tiene el primer antecedente que uno debería relacionar con buena calidad de aire y ojalá y bajas concentraciones de cualquier tipo de contaminante. Lo otro que está bastante llamativo es que tenemos una población bastante pequeña. Si nosotros lo comparáramos con cualquier otra capital de Chile o cualquier otra ciudad muy contaminada, nos damos cuenta que Coyhaique es una fracción de cualquier ciudad altamente contaminada. Entonces, por lo tanto, eso también debería estar relacionado con una baja cantidad de fuentes de emisión. También la densidad es bastante pequeña, la densidad regional. Sin embargo, Coyhaique en particular tiene una densidad en algunos casos bastante alta, pero en general la región tiene una densidad bastante pequeña, de hecho 0,8 habitantes por kilómetro cuadrado. Eso es casi, no sé si deshabitado, pero con muy baja densidad. Y en general este territorio de Coyhaique y el de Aysén es considerado uno de los más prístinos del mundo. De hecho, una gran cantidad de nuestro territorio, de nuestra superficie, está constituido, está formado por áreas silvestres protegidas. Entonces, uno con estas características debería pensar, bueno, Coyhaique debería estar con los niveles de contaminación atmosférica más bajos que uno pudiera encontrar incluso a nivel mundial. Sin embargo, cuando colocamos filtros, aquí en la ciudad nos damos cuenta de una situación totalmente contraria, ¿ya? De hecho, este es un filtro que tuvimos expuesto, esto fue un trabajo que se hizo el año 2018 de manera bastante artesanal, pero bien interesante porque nos permitía constatar visualmente lo que es la contaminación atmosférica. Este fue un filtro que se instaló, un filtro que era un trozo de tela, un polar, que era blanco inicialmente, y después de un mes de filtrado de aire a través de un ventilador relativamente sencillo, se puso de este color, negro, ¿ya? Entonces eso ya nos muestra que en realidad el aire que nosotros estamos respirando no es tan bueno, de hecho es bastante malo, y empieza a llamar la atención de las autoridades. De hecho, durante ese año, y yo diría que un par de años posteriores, empezó a mostrarse que Coyhaique estaba considerado dentro de las ciudades más contaminadas de Latinoamérica y probablemente de América, ¿ya? Si lo comparamos a nivel mundial, quizás nuestros niveles de contaminación no son tan altos, pero de todas maneras a nivel de América y Latinoamérica sí lo son, y cuando uno lleva los trabajos, los expone a otros centros científicos del mundo y se lo muestra a colegas, no lo pueden creer por los altos niveles de contaminación que uno tiene y que son comparables a ciudades como Beijing, que son conocidas o reconocidas como con alto nivel de contaminación. Y bueno, ¿esta contaminación de dónde viene? Si nosotros lo vemos a través de los datos, primero notamos que si lo comparamos con cualquier otra ciudad de Chile, estos son niveles de contaminación de material particulado de otras ciudades de Chile donde se mide, Coyhaique se dispara, sobre todo en algunos días del año. Se le llama percentil 98, que son las concentraciones más altas que podemos tener dentro de la curva de distribución de contaminación atmosférica. Entonces Coyhaique en este percentil 98 se nos dispara bastante, ¿ya? Y refleja estos episodios altos de contaminación atmosférica. Y que si uno lo relaciona con la demanda energética, que es este eje X que vemos acá abajo, vemos que hay una relación casi lineal. Es decir, mientras más demanda energética yo tenga, se ve una relación casi lineal con los niveles de contaminación atmosférica. Entonces ahí uno tiene un primer indicio que de alguna forma demuestra que la contaminación atmosférica está relacionada con una demanda energética que generalmente está también relacionado con problemas de calefacción o con necesidad de calefacción dentro de una ciudad. Una de las cosas que llama la atención en este gráfico es también, aquí tenemos abajo Punta Arenas, ¿ya? Que se nos escapa bastante de los valores normales que uno esperaría. Uno esperaría que las concentraciones en cuanto a la demanda energética deberían encontrarse dentro de esa línea punteada que está ahí.
¿ya? Sin embargo, Punta Arenas se sale, y es justamente porque Punta Arenas tiene otro nivel o otro sistema de calefacción distinto a lo que son las ciudades del centro y sur de Chile. En general, las ciudades del centro y sur de Chile ocupan la leña para calefaccionarse, sin embargo, Punta Arenas tiene gas para calefaccionarse. Esta otra línea punteada que está en torno a los 50 microgramos por metro cúbico es la concentración máxima anual para el percentil 98, que es aceptable para la salud de la población. Y vemos como en realidad casi todas las ciudades de Chile, del centro y sur, tienen niveles que están superior a la norma, es decir, que empiezan o tienen efectos sobre la salud de la población. Entonces, una de las cosas que hemos hecho con distintos investigadores es estudiar las emisiones de material particulado y ver de dónde provienen, y lo que vemos es que el 99.9% de las emisiones del material particulado fino de Coyhaique están relacionados con emisiones de tipo residencial, que son para calefacción y para lo que es cocción de alimentos. Y cuando analizamos esto en el tiempo, el efecto que tienen estos altos niveles de contaminación en el tiempo, lo que nos genera es que tenemos una gran cantidad de episodios de contaminación que los podemos constatar año a año. Aquí tenemos un gráfico desde el 2013 al 2019 de los distintos índices de contaminación atmosférica, ¿ya? Y donde vemos que las alertas, que son las emergencias, que son los niveles más altos de contaminación atmosférica, tienen una cantidad, esto está al revés en realidad, aquí hay un error. Emergencias son ¿cómo se llama? Los colores morados, y las alertas son los colores, entonces este es al revés. Estos son los niveles más críticos, son estos colores morados que están acá. Ya, perdón, aquí hay algo que voy a tener que corregir de la presentación. Y una de las cosas que nos hemos enfocado es a entender cuáles son los factores meteorológicos que están asociados a la contaminación atmosférica local. Y lo que nos hemos encontrado es que primero hay una circulación, a ver, déjame ver si... qué pena, ya, bueno. Una imagen que quería mostrarles pero que no la puse, en que hay una circulación que hemos encontrado de escala planetaria que ocurre en estos días de episodio de contaminación, que tiene que ver con vientos de subsidencia, es decir, vientos que descienden de la atmósfera o de la troposfera de la zona media, empieza a descender aire, y esto empieza a calentar la atmósfera alta, superficial de la atmósfera. O sea, a ver, toda esta zona que estamos acá sigue siendo la troposfera baja, ¿ya? Y dentro de esta zona de la troposfera baja, la parte superior se empieza a calentar por este viento de subsidencia, ¿ya? Entonces empezamos a tener aire cálido en altura, ¿ya? Esto de alrededor de los 1000, bueno, llega como hasta los 5000 metros, se empieza a calentar la atmósfera, y eso hace que esos días en general, los días de alta contaminación, sean días muy despejados, ¿ya? No siempre eso lo vemos a nivel superficial, pero si nos elevamos un poquitito, nos colocamos, por ejemplo, sobre un cerro, vamos a darnos cuenta que generalmente los días de alta contaminación son días que tienden a ser muy despejados. Y eso causa que en la noche hay una pérdida de calor más importante. En general las temperaturas tienden a descender bastante por una cosa que se llama enfriamiento radiativo nocturno, ¿ya? No sé si se han fijado, pero los días despejados uno generalmente lo asocia con helada, ¿ya? Y eso es justamente lo que ocurre, ¿ya? Son días donde hay helada. Y lo otro que aparece a nivel regional es un debilitamiento de estos vientos del oeste que nosotros hablábamos, que eran constantes y que estaban generalmente ventilando la atmósfera de Coyhaique, y empieza a aparecer una brisa del este, muy débil, ¿ya? Entonces estos dos factores, que es aire cálido por arriba, aire frío por abajo, provocan por una parte inversión térmica y un debilitamiento de los vientos del oeste con esta leve brisa del este, lo que generan es un fenómeno de estancamiento donde el aire se ventila muy poco dentro de Coyhaique. Entonces, ¿qué es lo que tenemos estos días de alta contaminación? Primero, baja temperatura,
esas bajas temperaturas provocan de que haya una alta cantidad de casas que estén emitiendo contaminantes atmosféricos, productos que necesitan calefaccionarse, y por otra parte esta baja ventilación, producto de esta inversión térmica, más la baja velocidad de viento, y esto lo podemos relacionar con casi una tormenta perfecta para lo que es la contaminación atmosférica. Y aparecen estos días de alta contaminación atmosférica, donde aquí vemos que incluso hay valores que están llegando a los 800 microgramos por metro cúbico, que son niveles horarios, que son niveles realmente altos y críticos para lo que es la respiración humana. Entonces, cuando queremos hacer un mapa de lo que ocurre durante un episodio de contaminación atmosférica o qué es lo que sucede, vemos que es un problema en general complejo, con muchas cajitas que están interconectadas. Pero si vemos acá, la alta concentración de contaminación atmosférica por material particulado fino, vemos que esto provoca de alguna forma problemas respiratorios y cardiovasculares, ¿ya? Que es, yo diría que el motivo esencial porque nos interesa la contaminación atmosférica. Es muy probable que si no generara ningún efecto en la salud, no sería tan importante la contaminación atmosférica. Y esta contaminación atmosférica primero está asociada a factores meteorológicos, ¿ya? Que generan por una parte bajas temperaturas, pero también una baja ventilación. Y por otra parte está asociado a altas emisiones antrópicas, es decir, de los mismos humanos, que está relacionado también a su vez por esta alta densidad de viviendas que existe dentro de la ciudad de Coyhaique. Y esta alta densidad de viviendas, a su vez, ocurre porque necesita calefaccionarse, producto de una mayor demanda térmica, y la calidad de la combustión está muy relacionada también a lo que nosotros emitimos, ¿ya? Entonces aquí tenemos una serie de factores, que es lo que aparece en este lado, que de alguna forma nos ayudan o evitan de que ocurra la contaminación atmosférica. Primero, una buena aislación térmica en general disminuye la demanda energética y por lo tanto disminuye las emisiones. También una menor humedad de leña también provoca de que haya una menor emisión de contaminación, producto que haya una mejor combustión. En este caso se provoca una mejor combustión dentro de la estufa y por lo tanto menores emisiones. Y la otra es la utilización de otros tipos de combustibles alternativos a la leña que se combustionan de mejor forma y que también emiten. Otro de los factores que en general no se ha estudiado tanto, pero también debería considerarse, que tienen que ver con la densidad de vivienda. Y ahí nos podríamos meter en otro plano que está relacionado de cómo diseñamos las ciudades. Un buen diseño de ciudades, donde hay una gran cantidad, por ejemplo, de espacios verdes o donde la densidad de vivienda sea relativamente baja, lo más probable es que también afecte a mejorar la calidad de aire dentro de Coyhaique. Una de las cosas, eso sí, que ha llamado la atención, por lo menos en los últimos años, es que en general los episodios más críticos de contaminación atmosférica, es decir, los niveles de emergencia, que son estos valores más altos, ha tendido a disminuir año a año. Sin embargo, se ha ido trasladando hacia valores que también siguen siendo malos para la salud y han tendido a aumentar los niveles de alerta de contaminación atmosférica, ¿ya? Entonces, yo diría que si bien estamos un poco mejor que antes, todavía no es suficiente y hay mucho trabajo por hacer en los temas de calidad de aire. Ahora bien, ya tenemos un diagnóstico de la situación que ocurre en Coyhaique, entonces ahora vamos a pasar a un trabajo que estamos haciendo para poder disminuir la contaminación dentro de la ciudad. En cuanto a tecnologías de abatimiento, es decir, de disminución de la contaminación atmosférica, hay distintos tipos. Uno tiene que ver con los ciclones, que lo que hacen es hacer rotar las partículas y que éstas precipiten producto de un cambio de dirección de la partícula. Lo otro es instalarles filtros, ¿ya? Que lo que hacen es, igual como un colador, se colocan filtros que lo que hacen es capturar las partículas que se están emitiendo, ¿ya? Entonces uno intercepta las partículas. Lo otro son tecnologías que tienen que ver con precipitadores electrostáticos, que es lo que vamos a ver ahora, que lo que hacemos es cargar las partículas, colocarle una carga positiva o negativa, y que se atraiga por su polo opuesto, de tal manera que se precipite en un determinado lugar. El otro tiene que ver con difusión ultrasónica,
O lo otro que se ha hablado bastante en Coyhaique tiene que ver con esto, con la reducción o oxidación catalítica, es decir, instalamos filtros catalíticos, así como ocurre con los vehículos, para provocar la oxidación de este material particulado y con eso bajar las emisiones. Lo otro que se hace comúnmente es instalar quemadores. En general uno considera que la contaminación atmosférica se debe a una mala combustión de los gases que se están emitiendo, por lo tanto si uno quema de nuevo esos gases va a lograr una mejor combustión y con eso disminuir las emisiones. Lo otro está relacionado con lavado de gases, es decir, yo coloco algún tipo de solvente, que puede ser agua, y lavo los gases que estoy emitiendo. Y por último hay condensadores, donde bajo la temperatura y con eso también logro una precipitación del material particulado. Estas distintas tecnologías tienen distintos niveles de eficiencia. Y el que vamos a analizar ahora, o el que estamos evaluando, tiene que ver con los precipitadores electrostáticos, que a nivel industrial, en general muestran niveles de eficiencia muy altos. Es decir, de cada 100 partículas que yo emito, 99 quedan atrapadas y solo un 1% son las que se logran realmente emitir a la atmósfera. Sin embargo, cuando pasamos esta tecnología de precipitación electrostática desde el sector industrial a las viviendas, eso no ocurre, ¿ya? Porque en general las eficiencias tienden a disminuir por condiciones técnicas y por lo tanto ya no es tan fácil poder abordar estas tecnologías de abatimiento que se veían muy interesantes a nivel industrial, pero que causan cierta duda si es que son factibles de poderse utilizar a nivel de vivienda. Y por eso viene un poco este estudio, es cómo logramos una tecnología que es más bien de tipo industrial, llevarla a nivel de hogar. Los suizos, por su parte, ellos han desarrollado esta tecnología y han logrado construir un filtro que se instala en las viviendas y que ha tenido buenos resultados a nivel de hogar. No logran el 99% de disminución de las emisiones, pero sí se mueven entre un 30 a un 70%, lo cual ya es un avance y puede ser interesante para algunos tipos de tecnología de combustión que existe dentro de la ciudad de Coyhaique. Entonces, básicamente lo que estamos trabajando ahora es implementar y evaluar el comportamiento técnico y ambiental y social de los precipitadores electrostáticos, que es esta tecnología suiza, para poder disminuir las emisiones que ocurren dentro de la ciudad de Coyhaique. Para eso, lo que estamos haciendo es básicamente montar un laboratorio de emisiones de material particulado, de mediciones de la calidad de aire dentro de la ciudad. También estamos montando un laboratorio de modelación de la contaminación atmosférica, de tal manera de poder evaluar tanto en laboratorio como en terreno lo que está sucediendo cuando utilizamos estos precipitadores electrostáticos y poderlos comparar cuando no. Entonces tener ahí un contraste y poder hacer las simulaciones correspondientes para poder evaluar qué es lo que pasa con esta tecnología, si pasamos de una escala piloto a implementarlo de forma masiva dentro de la ciudad sin tener que realizar gastos mayores. Entonces, ahora se han comenzado a hacer las primeras pruebas de estos precipitadores electrostáticos. De hecho, aquí hay una vivienda de Coyhaique que tiene uno. El precipitador electrostático se adosa al caño de emisiones, que es esta cajita que aparece acá. Tiene un cable porque se energiza. Entonces, la idea es que las partículas nosotros aquí adentro, a ver, aquí está una cocina, por ejemplo, que tiene, esta es otra tecnología, pero es de precipitador electrostático igual, en donde se instala un electrodo, que es esa rayita que aparece ahí en el centro del caño, y lo que hace es cargar las partículas para que después se depositen en las paredes del caño. Y después por una limpieza manual, como la que generalmente hacemos en nuestros hogares, se remueve este material particulado y ya no se emite a la atmósfera. En general, el promedio global de disminución de emisiones tiene que ver con un 66%, es decir, se logra reducir un poco más de la mitad de los contaminantes atmosféricos que se emiten. En su fase de ignición, es decir, cuando recién estamos encendiendo la estufa, se logra un 30%, y cuando se logra estabilizar la combustión, es decir, tenemos una buena combustión, logramos eficiencia en torno a un 82%. Aquí es parte del equipo que estamos trabajando. Bueno, estoy yo, está Andrés, que es un postdoc que contratamos ahora, que se especializa en contaminación atmosférica. Manuela López, que es una química
es una ingeniera química que está trabajando con nosotros y que ya tiene una buena experiencia en lo que es contaminación atmosférica aquí en Coyhaique, Carlos Mancilla y Claudio Herranz, que nos trabajan en la parte de simulación y tienen que ver con todo lo que tiene que ver con difusión. Y en general, gran parte del equipo del Laboratorio Ecoclimático está apoyando en el desarrollo de este trabajo. Los resultados que nosotros esperamos es básicamente tener una potencial solución al problema de la contaminación atmosférica que venga a complementar las otras medidas que se están ocupando en Coyhaique. También poder desarrollar un modelo de emisiones que nos permita plantear distintas estrategias de largo plazo, es decir, por ejemplo, no sé, vamos a instalar la mitad de las casas con estos precipitadores electrostáticos, otras las vamos a ocupar con otra tecnología y ir mezclando y ir viendo de manera teórica, pero lo más real posible, qué es lo que ocurre con las distintas configuraciones de soluciones de contaminación atmosférica. Lo otro es poder lograr o poder evaluar la apropiación social que se ocurre de esta tecnología dentro de la comunidad y poder contar con un laboratorio de emisiones atmosféricas a nivel regional que nos permita no solo evaluar la contaminación atmosférica aquí en Coyhaique, sino que en otras ciudades de la región. Y eso básicamente. No sé si hay preguntas. Espero haber sido relativamente claro. Muchas gracias. Buenísima, buenísima. Tenía varios de los conceptos que nosotros no llegamos a profundizar tanto y que ayudaron un montón a varias cosas que estuvimos viendo durante este tiempo. Ah, qué bueno. Y claro, como dice la profe, Pauli, pueden hacer sus preguntas. Aprovechemos este momento para hacer todas las consultas de cualquier índole, porque eso nos va ayudando también a que ustedes vayan puliendo los conceptos. Yo voy a agregar, te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con algo que cuando nosotros comenzamos el proyecto y lo lanzamos, hicimos una primera aproximación de cuáles creían los estudiantes que eran como las principales problemáticas de la contaminación. Y varias veces apareció el concepto de el efecto de los automóviles en la contaminación. Y no ha sido un tema, sino que en general siempre ha sido como una conversación hacia lo residencial, pero desde ese punto de vista, ¿qué información tú tienes acerca del efecto de la contaminación generada por los vehículos, considerando que igual hay vehículos que son antiguos también aquí en la región? Y si acaso se ha hecho algo con respecto al análisis de esas emisiones. Sí, mira, en general los estudios de inventario de emisiones, que es lo que se dedican a evaluar las distintas cantidades de contaminantes atmosféricos que se emiten dentro de Coyhaique, han mostrado que el principal problema es la quema residencial. Y es por sobre, o sea, de hecho el 99%, es casi todo por quema residencial el aire que respiramos. Entonces, si nos tuviéramos que enfocar a los problemas más importantes, yo creo que pasan por lo que tiene que ver con las emisiones de tipo residencial. Lo que sí, yo me imagino que una vez que logremos de alguna forma mitigar el problema de la contaminación por quema residencial, lo más probable es que van a empezar a aparecer estos otros factores que son de alguna forma de segundo orden, que están relacionados a las emisiones de transporte. Pero hoy en día es tan grande el problema de la contaminación residencial que la verdad que no vale mucho la pena enfocarse o gastar tiempo y recursos a lo que son las emisiones móviles producto del transporte. Aquí hay una pregunta en el chat de Elizabeth que pregunta si hay filtros actualmente en Coyhaique. Bueno, la fotografía que estaba ahí mostrando es justamente uno. Inicialmente se instalaron 11 filtros y ahora estamos instalando, si no me equivoco, bueno, vamos a llegar a 45 filtros. ¿Ya? Eso es en un plazo que esperamos de aquí a, no sé, 1 o 2 meses más. Y vamos a evaluar esos filtros durante al menos 1 año, 1 o 2 años, ya para poder tener resultados que sean relativamente confiables para ver si se masifica esta tecnología o no, que es de precipitadores electrostáticos. Entiendo que en algunas casas, gente de manera particular ha instalado filtros de oxidación catalítica, o sea, catalizadores.
De eso en realidad no tengo antecedentes de cómo ha evolucionado y por lo que sé no se ha hecho una evaluación sistemática de esos filtros para ver cómo se han comportado dentro de la ciudad y en el contexto de Coyhaique. Lo único que sí que nosotros inicialmente hemos decidido no evaluar esa tecnología porque hay estudios que muestran que las emisiones que tienen esos filtros de precipitación, o perdón, filtros de oxidación catalítica pueden llegar a ser más perjudiciales que el mismo material particulado en sí. Entonces, esa es una de las cosas que a nosotros nos ha preocupado y creemos que deberíamos enfocar por lo menos nuestros esfuerzos sobre tecnologías que de alguna forma sean más benignas para lo que es la calidad del aire en Coyhaique. Buenísimo. No sé si hay Yo alguna tengo otra una pregunta. consulta. La Francisca. ¿Sí? Sí, yo quisiera preguntar como a cuántos años plazo tú como experto le ves como solución a estas problemáticas, pensando en que hay ya un poco así incipientes políticas de descontaminación en los planes de recambios y todas esas cosas. Sí. Pero, por ejemplo, yo llevo 15 años viviendo en esta región y creo que cada vez esto va como en aumento. Qué bueno Sí. ver ese gráfico ahora de que se está como mitigando lo de los Sí. episodios críticos. Pero ¿cuánto tiempo crees tú que, o creen ustedes como centro de investigación, que esto va a tener como una posible solución? Mira, acabamos de terminar un trabajo de evaluación de la contaminación atmosférica del centro y sur de Chile, en donde se puso a prueba los PDA o los planes de descontaminación atmosférica dentro de las ciudades, y lo que mostraba era que con las actuales, o sea, con los planes de descontaminación aplicándolos al 100%, en este momento, con las actuales condiciones meteorológicas, no se lograba eliminar completamente la contaminación atmosférica de las ciudades, ¿ya? Entonces, si bien se disminuye las concentraciones máximas, no logras tener valores seguros para la población si solamente aplicamos los planes de descontaminación atmosférica. Por lo tanto, lo que hay que evaluar y lo que hay que repensar es cómo hacemos o tomamos medidas adicionales a las que ya se están tomando para la descontaminación. No quiero decir que las medidas que se están haciendo no vayan en el sentido correcto, yo creo que sí. Sin embargo, tenemos que tomar medidas adicionales que logren de alguna forma eliminar la contaminación atmosférica dentro de la ciudad. O sea, no sé si con eso te respondo, pero si bien la contaminación está disminuyendo, de aquí a 30 años no se va a lograr solucionar el problema si solamente aplicamos las medidas que actualmente estamos utilizando o que se están considerando dentro de los planes de descontaminación atmosférica, que tienen que ver con aislación térmica, con recambio de calefactores, con leña seca y cambio de combustible. Yo quería hacer una observación, Luis. Sí. En la charla anterior nuestros estudiantes indicaron que la educación era como una de las herramientas más poderosas para empezar un plan de descontaminación. Yo quería hacer una consulta. Por casualidad, ¿ustedes han considerado hacer como un plan de información para la comunidad con respecto a las formas de cómo poder descontaminar Coyhaique, o hacer un plan de descontaminación, como una campaña informativa o algo así, para poder poner en marcha estos planes de descontaminación propiamente tal? Sí, mira, bueno, primero nosotros igual tenemos una capacidad, o nos enfocamos en general a lo que tienen que ver con los temas de investigación. Es decir, nosotros estamos, o nos enfocamos a levantar la información y tratamos en algunos aspectos de poderla llevar a la población a través de charlas o a través de trabajos. De hecho, el año pasado tuvimos campañas conjuntas con la ciudadanía para medir la contaminación atmosférica dentro de la ciudad, donde se trabajó con un grupo de gente de Coyhaique, voluntarios, que nos ayudaron a hacer una medición espacial de la contaminación dentro del territorio. Entonces, eso ayuda a concientizar. Sabemos que no es suficiente y creemos también o apoyamos a otros actores, como puede ser el ministerio, a los mismos colegios o a las universidades, para que ellos de alguna forma, que ya tienen la expertise y que saben mejor hacer ese trabajo de educación,
nosotros tratamos de aportar con conocimiento para que se utilice para ayudar a lo que es mejorar o incrementar los niveles de conciencia en lo que tiene que ver con la contaminación atmosférica, que yo creo que es un tema súper importante. O sea, eso en ese sentido tiene razón. Yo creo que hay un cambio cultural detrás que tiene que producirse si queremos eliminar la contaminación atmosférica. No es suficiente solamente tener la información, sino que tiene que haber una apropiación, yo diría que cultural, de esta información para que la gente o los ciudadanos que habitamos Coyhaique provoquemos de alguna forma los cambios necesarios para disminuir la contaminación atmosférica. Muchas gracias. No sé si hay más consultas. En realidad, no sé si los chicos tendrán alguna pregunta, duda. Está como, me puse a pensar, muy bien relacionado con el taller de la semana pasada, donde se nos habló también sobre cómo está esta medición en la leña. E incluso se nos explicó sobre un aparatito que no sé si se acuerdan los chicos cómo se llamaba, que no era caro, que nos ayudaba a medir la humedad en la leña. Digamos, como principal, obviamente, gestor de esta contaminación en Coyhaique. Claro está de que la población ha aumentado, o sea, los que somos de aquí, de las Patagonias, vemos que ahora las poblaciones están hasta más cerca del cerro propiamente tal, y cosa que antiguamente no se veía, ¿verdad? Porque antes acá sí había mucho viento y era como algo normal salir peinada y en la calle despeinada. O sea, era como, era normal. Cosa que hoy en día ya no se ve, lamentablemente, y que ha causado también mucho desastre. Da como aprehensión también qué es lo que nos espera para más adelante. O sea, si bien a lo mejor hemos visto una baja según el gráfico, que no sé muy bien por qué se produce, pero da como temor pensar de que a lo mejor no es suficiente lo que estamos haciendo si no hay un cambio realmente cultural. O sea, realmente tomar esta problemática como algo serio. O sea, yo creo que aquí los chicos no sabían de que Coyhaique era la ciudad más contaminada a nivel americano, y que casi nos comparan con grandes ciudades como Beijing, que son millones de personas. Entonces, causa igual como ruido el saber de que esta región, si bien no es harto en población, pucha, somos la más contaminada, y es como incongruente. Por un lado tenemos los bosques, reservas, ríos, lagos, pero por otro lado no estamos muriendo producto de la contaminación, y hay mucha gente que está sufriendo las consecuencias de esto a nivel salud. Entonces, no sé ahora durante la pandemia, me imagino que los niveles se mantienen o está igual, o no sé, ahí, pero ¿qué va a pasar después? Es como, no sé si soy yo la única o no sé, chicos, pero da como sustito pensar qué es lo que va a pasar de aquí a lo mejor a 10 años más, porque la población va a seguir aumentando, la ciudad va a seguir aumentando, vamos a tener más gente, vamos a tener más autos quizás. ¿Qué No, y lo vamos otro que estos son, claro, tienes episodios agudos o enfermedades agudas relacionadas a la contaminación, pero también están todos los efectos crónicos que tienen que ver incluso con tema educacional. O sea, se sabe que el tema intelectual tiende a bajar cuando hay contaminación atmosférica. La probabilidad de sobrevivencia disminuye, la cantidad de años que tú puedes vivir en una ciudad contaminada. Se incrementan riesgo de poder fallecer debido a distintas enfermedades cuando tienes ciudades contaminadas. Entonces, la verdad que sí, es complicado, no es un tema menor, tiene impactos económicos importantes dentro de la población, afecta la calidad de vida de los habitantes que habitamos, y lamentablemente una de las cosas que uno no se da cuenta es que cuesta dimensionar de que alguien muere por contaminación atmosférica. Generalmente a nadie le diagnostican muerte por contaminación atmosférica, pero hay una serie de enfermedades que están relacionadas a esto. De hecho, se sabe que la principal causa de contaminación, la principal causa de muerte a nivel mundial está relacionado a contaminación atmosférica.
año a año están muriendo alrededor de 7 millones de personas, o sea, casi un Chile completo, producto de la contaminación. Bueno, la mitad de Chile está muriendo producto de la contaminación atmosférica. Y es probable que en Coyhaique también tengamos muchas muertes que no nos damos cuenta y que están relacionadas a la contaminación atmosférica. No sé, derrames cerebrales, muertes por problemas respiratorios, las mismas alergias, y no solamente muertes, sino que hay una serie de otras enfermedades que de alguna forma van deteriorando la calidad de vida y por lo tanto a la larga te terminan acortando tu probabilidad de sobrevivencia. Entonces yo creo que es importante que tengamos conciencia respecto a esto y que es un problema que de alguna forma es donde estamos involucrados todos. O sea, cuando emitimos contaminantes no es que nos estemos contaminando a nosotros mismos, sino que nos estamos contaminando entre todos, a nuestros vecinos, a nuestras familias, probablemente, no sé, los que vamos a tener, los que tenemos hijos. Entonces, es un problema complejo también por eso de abordar y que tiene muchas implicancias a mi gusto, no solamente culturales, sino que son parte de la cultura, que también están relacionadas con una dimensión económica, política, de cómo nos estructuramos como sociedad. O sea, hoy en día, por ejemplo, yo no sé si el costo de la contaminación solamente lo tengan que abordar las familias propiamente tal, gastando dinero para tener un mejor combustible o mejorando la aislación térmica, sino que pienso que también se debería abordar a nivel social de cómo, por ejemplo, volvemos accesible a todas las familias de Coyhaique a combustibles que puedan ser de mejor calidad, o cómo los materiales de alguna forma vienen subvencionados para que las emisiones o las necesidades de calefacción disminuyan. Entonces, yo creo que ahí también hay que darle una vuelta a la sociedad que tenemos, en este caso de libre mercado, en donde cada uno de alguna forma soluciona los problemas individuales, sino que abordarlos desde una perspectiva a lo mejor más social, más comunitaria, que a la larga termina contribuyendo a todo. O sea, cuando nosotros disminuimos la contaminación atmosférica, también generamos menos gasto en la sociedad, ya sea porque la gente tiene, por ejemplo, menos ausencia laboral, porque no necesita tratarse de enfermedades muy costosas. O sea, es cuestión de ver los problemas cardiovasculares que están muy relacionados a la contaminación atmosférica. Una enfermedad cardiovascular, hoy en día, hace poco, mi papá le tocó operarse. Si hubiera tenido que pagar esa operación, le costaba entre 40 y 50 millones de pesos. Y eso, de alguna forma, mi papá no tenía esa plata para poderse tratar, pero de alguna forma toda la sociedad, de alguna forma contribuyó a que mi papá se operara. Entonces eso es un costo al final social y que de alguna forma está relacionado a la contaminación atmosférica y que lo terminamos abordando todo. O sea, ¿por qué no mejor ese gasto que hicimos en una persona X, que en este caso es mi papá, pero también puede ser cualquier otra persona, ¿por qué no mejor lo enfocamos o lo reenfocamos a gastos que tienen que ver con, no sé, un mejor combustible, con mejorar la aislación térmica, y probablemente no va a servir para una persona, sino que va a servir para muchas personas? Entonces ahí también es un poco la visión que podemos tener de sociedad, cómo podemos evaluar o abordar este tipo de problemas. Hoy tenemos una pregunta sumamente interesante de Alex Bedoya. Dice, ¿por qué piensa que es necesario un cambio cultural? ¿Cree que eso es siquiera posible a tal grado de provocar un gran cambio respecto a la contaminación? ¿Perdón? ¿Cómo era? Que la primera pregunta habla acerca de por qué piensa que es necesario un cambio cultural. Yeah. La segunda dice, creo que eso ¿cree que eso es siquiera posible a tal grado de provocar un gran cambio respecto a la contaminación? Como si yo creo que sí, o sea, quieran o no, la leña es un combustible que nos ha acompañado socialmente durante, yo diría que no muchos años, sino que miles de años. Yo creo que la humanidad, desde que es humanidad, de alguna forma se ha relacionado o ha tenido una relación en torno a la leña. Por lo tanto, cambiar ese combustible ya en sí requiere un cambio cultural que puede ser importante, ¿ya? Entonces, creo yo que ese es un tema importante a abordar. Quieran o no, la leña en este momento es la mejor solución socioeconómica que existe y por lo tanto por eso la utilizamos, ¿ya? Tampoco hay que
satanizar a la leña. O sea, la leña ha cumplido un rol social importante dentro de nuestras comunidades para el crecimiento, para nuestra calefacción. Sin embargo, tenemos que hacer ese cambio, dado que ahora entendemos de que este también tiene un efecto negativo sobre la población, y deberíamos empezar a transitar a otro tipo de tecnologías que sean menos contaminantes. Yo diría que la primera tiene que ver con dejar de consumir tanta calefacción. En Coyhaique, uno de los grandes problemas que tenemos es que la demanda energética de las casas es altísima. Entonces, ahí hay otro cambio cultural. ¿Cómo hacemos que nuestras casas, que generalmente las construíamos de una cierta forma, las mejoramos para que sean térmicamente más aisladas? Y eso también implica un cambio en cómo los arquitectos diseñan las casas, cómo los constructores construyen el mismo hogar, cómo los distintos personas que se dedican a vender materiales traen tecnología que a lo mejor sea adecuada a esto. Entonces, eso también es un cambio cultural importante, que requiere también de formación, de tiempo, de apropiación. Y después también de las personas, de entender que cada vez que consumimos o necesitamos calefaccionarnos, de alguna forma vamos a estar emitiendo contaminantes y por lo tanto tratar de reducir ese tipo de eventos. O sea, por ejemplo, no sé, yo una de las cosas que he hecho en mi casa es cambiar la tecnología de calefacción. Pasé de lo que es leña a lo que es parafina. En cuanto a costos no me significó un cambio mayor, sin embargo, obviamente no era lo que estaba acostumbrado. Y yo por suerte tengo la suerte de poder estar cerca de un servicentro, pero me imagino que la gente que no vive cerca de un servicentro, el cambiarse a parafina también eso es complejo. Entonces, también ahí está cómo estructuramos la ciudad, y eso también es un cambio cultural, para que otro tipo de combustible sea accesible dentro del territorio. El otro cambio cultural yo creo que importante es cómo habitamos o nos desarrollamos en el territorio, o sea, cómo desarrollamos nuestros planes reguladores, que son los planes que definen la construcción o el diseño de la ciudad. Entonces ahí también tenemos que trabajar con el municipio probablemente, las mismas comunidades, decir, ¿sabes qué? No puedes instalar viviendas sociales una pegada a la otra, por muy barato que sea, porque eso a la larga va a significar que los costos ambientales y los costos al final económicos y de salud de la población se van a incrementar. O sea, por tratar de abaratar un poquito en la construcción de las viviendas, termina generando gastos extremadamente grandes en lo que son temas de salud. Entonces, si te fijas, todo de alguna forma pasa por un tema cultural, que se tiene que abordar, se tiene que evaluar y se tiene que entender, porque no es un tema solo tecnológico. Hoy en día existe la tecnología para poder descontaminar, si queremos, mañana la ciudad de Coyhaique. Sin embargo, la apropiación de toda esa tecnología, la apropiación, la generación de esos cambios implica un cambio cultural, que yo diría que es al final lo más complejo, y también un cambio económico. O sea, hoy en día, con los niveles de sueldo que tenemos en Coyhaique, es muy probable que ese tipo de cambios no son factibles. Entonces también ahí tenemos que generar otro cambio cultural. Por una parte, cómo la gente tiene mejores sueldos para poder acceder a buenos sistemas de calefacción o buenos sistemas de aislamiento térmico. Entonces, ahí también tenemos que repensar, o sea, cómo es nuestra sociedad. Por ejemplo, el sistema de libre mercado es el más adecuado para enfrentar la contaminación atmosférica. Hasta ahora ha mostrado que no. Entonces, bueno, ahí tenemos que pensar en cuál es el sistema político-económico que tenemos que tener más adecuado para poder abordar este problema. Y eso también implica un cambio cultural. Entonces, no sé si me logran entender que en realidad el tema es complejo e implica un cambio de pensamiento de la sociedad, cómo nos enfrentamos a este tipo de problemas, como son los temas de calidad del aire, pero así también para temas como tienen que ver con cambio climático. También ese otro temazo y que probablemente también implica lo que es un cambio cultural. No sé si respondí con eso la pregunta o si se entendió. Sí, igual, claro, aborda hartas cosas, así que estuvo bien, tenía hartas aristas, pero una pregunta que igual es parte de la discusión del tema de Sí, claro. contaminación. Agradecemos muchísimo, muchísimo. Ahora viene el profesor Nicolás, le vamos a dar el pase. Ya, bueno, primero que todo agradecer a Luis por la charla que nos pudo presentar el día de hoy.
donde quedan grandes conceptos que quedan para su desarrollo ustedes en su trabajo. Chiquillo, habla de los indicadores que nos hacen llegar a denominar alguna ciudad que está con contaminación. Entonces, la demanda energética con la contaminación, hay unos gráficos que están que nos mostró que son muy específicos para lo que estábamos hablando. Así que ahora yo, chiquillos, los invito a ingresar, les voy a dejar aquí la página, amenti.com, como siempre en nuestro cierre, ahí está el código, y la pregunta tiene relación con, vamos a compartir aquí, ¿qué desafío te planteas para ayudar a la descontaminación de Coyhaique? Chiquillos, ahora, como ustedes saben, este es el cierre de las 3 charlas que teníamos para ustedes, donde ya queremos ver un poco lo que ustedes piensan a través de los distintos trabajos que hemos estado realizando. Así que les pido por favor que ingresen a menti.com, ahí está el código 829169, y por ejemplo, a mí, lo primero que se me viene a la cabeza después de estas 3 charlas, donde hablamos del turismo de reforestación, hablamos del plan de descontaminación ambiental de Coyhaique, y donde aquí hablamos sobre más de las propuestas para ayudar a descontaminar Coyhaique, lo primero que a mí se me viene a la mente es generar conciencia. Me voy a encargar de seguir fomentando el trabajo que estamos haciendo aquí en ADP, que es súper lindo y que se preocupa por la ciudad en la que estamos viviendo, ¿ya? Así que esperamos sus respuestas, chiquillos, ahí para que vayan pensando, porque después viene el trabajo final que tiene mucha relación con la pregunta que está planteada aquí, ¿ya? Así que sería bueno ir viendo sus respuestas. Uso de parafina, muy bien. Cambio de calefacción. Hablar del tema, educar, perfecto. Un poco en relación estas últimas 2 charlas tienen mucho en común en las propuestas, ¿ya? Hablar del tema, organizar iniciativas, no botar basura, perfecto. Este es un momento. Difundir, la difusión. Nunca más usar leña, qué drástico. Pobre leña, que nos acompañó tanto tiempo, ahora la vamos a dejar de lado. Plantar arbolitos, UNU, perfecto. Con el UNU me hubiera gustado más. Bueno, ahí, como pueden ver, aquí las palabras más grandes son las que más se repiten. Educar es nuestra palabra primordial hoy en día para abordar este tema. Ahí tenemos 9 respuestas de chiquillos, y creo que esto. A ver, conciencia, ahí sí. Educar, uso de parafina, cambio de calefacción. Hablar del tema, generar conciencia, uso de filtro. Nico, hay una respuesta que está en inglés. No la veo, no me aparece. No me aparece. No me aparece, no la veo, no la veo. Nico. Ya, le doy el paso entonces. Possible for now. Ah, for now era, no cachaba. It's possible, ya. Ya, chiquillo. ¿Joel? Vale. Voy a tomarle el pantallazo. Gracias, chiquillos, por participar. Corazoncito. Ya. Bueno, antes de que cerremos, es invitarles a que esta semana vamos a subir la información acerca del último trabajo que va a abordar todo esto, ¿ya? Ahí va a estar el detalle, pero estén atentos a las publicaciones que vamos a ir haciendo. Recuerden que en nuestro Instagram estamos como constantemente compartiendo información, y ahí va a estar el detalle de una publicación que vamos a subir al blog, y además de eso en el Instagram va a haber un detalle sobre
antes de cerrar, agradecerle a Luis, muy claro, muy explicativo, muy interesante, muchos conceptos que necesitábamos abordar de alguna manera, y nada, yo creo que fue bastante completa, así que muchas gracias por el espacio que nos brinda en este caso el CIEP, y también tomar las cosas que tenemos aquí en la región, que el CIEP igual es un centro bien importante, y ha No, gracias a llegó a usted sumar a igual. nuestro proyecto. Así que les dejo, Gracias no por sé, la la palabra invitación. al resto, si alguien quiere comentar de los profes. Y yo también suelo agradecer porque fue súper explicativo, fue súper gratificante también escuchar y que los chicos escuchen conceptos que no solamente vienen de nosotros, sino que de alguien desde afuera. Así que esperar que todo lo que se esté investigando tenga un fin bueno y que se pueda realmente aplicar aquí en la ciudad, y que de 40 filtros no se pasen a 80 el día de mañana, porque de verdad que me dejó súper preocupado sobre todo el tema de salud. Y así que muchas gracias, Luis, y espero que no sea la última vez que nos veamos, porque este tema de contaminación nosotros lo vamos a ir conversando por largo rato. No, muchas gracias. Y bueno, lo otro que no les mencioné, pero tenemos equipos donde podríamos a lo mejor desarrollar campañas de medición y trabajo con los mismos alumnos. Hay instrumental especial que hemos desarrollado justamente para poder trabajar a nivel escolar con temas de contaminación atmosférica. Y lo otro que hay trabajo científico en donde nos ha apoyado la comunidad, y yo creo que los estudiantes, los mismos profes pueden ser un apoyo súper importante. Entonces, los invito también a que sigamos en contacto, porque para nosotros el poder educar es un tema esencial también, o sea, poder hacer transferencia. Y yo creo que si logramos que, no sé, a lo mejor uno de los chicos se logre entusiasmar y quiera seguir profundizando en esta área, pucha, para nosotros sería muy, muy importante, porque uno no sabe los impactos que logra tener esa persona cuando se genera ese cambio, el impacto social que puede llegar a tener. No, Sí, a muchísimas mí me gustaría hacer un comentario como referido a lo mismo. Hoy día, como que pudimos visibilizar a través de las palabras de Luis, de sus estudios, de su gráfico, de todos esos tecnicismos, pudimos como que tener más en el fondo como tangente de que esto es un problema casi tan importante como la pandemia. O sea, entonces encaminarnos en visibilizar este tema y que nosotros como ABP lo hayamos apropiado y vayamos como evangelizando, lo encuentro súper positivo, y agradecer esta instancia de coordinación en el fondo entre CIEP y Liceo. Ojalá sea la idea de que sigamos avanzando como juntos en eso para lo mismo, pues para hacer eh, acciones, para generar compromisos. Yo creo que todas las palabras que aparecieron en el Menti fueron como del orden, como con un tenor emocional también, como de preocupación o de acción. Entonces eso es súper positivo. Muchas gracias. Bueno, no sé si comentarles que a nivel de anécdota, bueno, es un poco anécdota, es trágica la anécdota, eso sí. Yo cuando empecé a estudiar la contaminación atmosférica fue el año 99, que fue el momento en que decidí empezar a estudiar este tema. Y, y dentro de los estudios que logré detectar, bueno, en ese periodo falleció mi abuelo. Y me puse a investigar, bueno, falleció por un ataque cardíaco un día X. Él estaba ya enfermo, pero de todas maneras me llamó la atención y empecé a estudiar ese día que había ocurrido. Y justamente el lugar donde él se encontraba, ese día en particular había tenido los niveles más altos de contaminación atmosférica. Entonces, bueno, y lo más probable es que su muerte estuvo particularmente asociada con el tema de una alta contaminación o una mala calidad del aire. Entonces, de ahí en realidad ya no solamente fue un vínculo o un interés profesional por querer estudiar este tema, sino que también había un interés de alguna forma personal para que ojalá que este tipo de situaciones no le ocurra a otras personas, o que disminuya el número de personas que tienen este tipo de muerte temprana producto justamente de la contaminación atmosférica, que no es menor, ojo. Incluso en Coyhaique tengo muchos colegas y gente joven que ha fallecido, y uno lo logra correlacionar con temas de contaminación del aire. Lo que pasa es que generalmente uno no lo asocia, pero cuando empiezas a ver los números te das cuenta que las cosas coinciden.
el mismo cáncer al pulmón, que es la primera tasa de mortalidad en Coyhaique. ¿Sí? Ah, bueno, eso no sabía. Mira. Tipo, toda la gente que tiene asma y Asma. enfermedades así respiratorias crónicas fuertes aquí en la región. Sí. Sí, pues el asma, la otra vez conversaba con un broncopulmonar y me decía que de aquí a unos años más ellos estaban pronosticando que el 100% de la población iba a tener asma. Y eso es altísimo. Y eso te afecta al final la calidad de vida y tu esperanza de vida también. Entonces, no sé, es un tema que hay que preocuparse, hay que tomarle el peso, si queremos vivir mejor. Aparte que estamos en un lugar precioso donde realmente si eliminamos la contaminación atmosférica, la calidad del aire es espectacular, es muy, muy buena. Muy, muy buena. O sea, cuando no está contaminado, los niveles que nosotros encontramos de contaminación son casi cero. Entonces, yo diría que un poco absurdo tener esa misma contaminación y que es generada por nosotros mismos. Tampoco tenemos grandes industrias a la cual echarles la culpa. Claro. Y ellos no fumen, por si acaso, igual. Ayuda a tener asma. No fumen. Bueno, Sí, pues no. Satanicemos la leña nomás. Satanicemos. nada, agradecer yo creo ya el espacio, fue una charla bien fructífera, así que nada, de verdad muy agradecido Luis, a todos Ya, los que no, participaron, los que ustedes se también por el conectaron y espacio. nada, la invitación está hecha, sigan ahí haciendo difusión porque esto es parte de todo. La de Ya, buenísimo. Gracias por la invitación. Que estés muy bien. Gracias, Chao. gracias, chao. Chao. Gracias, Luis. Chau. Chao. Chao Luis. Chao, Chiquillos, chicos. estén atentos, esta semana se sube el último trabajo. Ay, no, ya no quiero más. La Nico. Atento. Es el último. La dicen con una felicidad. The last word. Qué estresante, goodbye. Ánimo, Nico. Ahora, Tú puedes. Nico, Goodbye, es buenas el noches. último. Piensa tú que en un año normal estarías hasta diciembre mandando trabajo, así Sí. que no No alegres. importa, no quiero más nada. Ya no quiero nada. Nada. Ya, vayan Ya, a... adiós. Adiós. Chao, chao, chao. Con eso se hacen famosos y famosas, famoses. Connie, manda material si quieres que lo subamos a nuestro Instagram. Chao. Cierto. Bienvenido. Chao, Buena. Chao. Chao. chao, 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 Chao. Vale. chao. Último trabajo. Chao. 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 Chao, Alex, lindo. Buena